¿Algún miembro del Pleno desea formular alguna pregunta? Sí. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. A la doctora Benavides, le pregunto si la doctora Revilla fue la única fiscal en esa área que fue removida por baja productividad, o si también usted removió a otros por ese motivo. Gracias por la pregunta. Como lo dijo ya mi señor abogado, cuando inició mi gestión como fiscal de la Nación, tenía como objetivo la carga cero. Perdón, doctora, quiero puntualidad. ¿Fue la única o también hubieron otros? Es que le quiero dar la respuesta a ello. Pero yo quiero una respuesta puntual, doctora, porque yo tengo conocimiento ya de todas las demás pruebas que hay. Yo quiero escucharla a usted que me diga si fue la única o hubieron otros, nada más. Es que mi respuesta va a eso, doctora. Va directamente a eso. Doctora. Ya, y no le estoy recordando el derecho a la defensa. No, es que mi respuesta va a ello. Le estoy diciendo que mi objetivo era carga cero, por eso es que déjeme hablar, doctora. Le pediría al señor presidente que me deje manifestar y comunicarle que efectivamente al inicio sí, y la respuesta va a ser puntual. Es que si me deja hablar va a ser puntual. Al inicio de mi gestión se procedió a analizar la carga para el tema del objetivo que se ha puesto. Se removió, se inició con las Fiscalías Supremas. Y habían dos Fiscalías Supremas provisionales, que era la doctora Revilla y el doctor Fernández Alarcón. Sino que el doctor Fernández Alarcón renunció. Y no solo se removió a la doctora Revilla, se removió a varios fiscales por el tema de carga fiscal que está sustentado en los informes técnicos de la Gerencia de Productividad, doctora. No fue la única, fueron varios. Muy bien. Ahora, ¿conocía usted cuáles eran las investigaciones a cargo de la doctora Revilla? ¿Usted tenía conocimiento? Nosotros no podemos saber qué carga tiene cada despacho fiscal, doctora. Nosotros sabemos la cantidad. Son medidas por la cantidad, por eso se mide la productividad de cada fiscal o cada despacho fiscal. ¿Usted cuándo tomó conocimiento que la doctora Revilla investigaba a sus dos hermanas? ¿Cuándo tomé conocimiento? Por la prensa, que siempre desde que inició mi gestión no me dejó un solo día de respiro. Todos los días era de informar que por el tema de haber sacado a la doctora Revilla. Ya, cuando usted removió a la doctora Revilla por las causas que nos ha manifestado, baja productividad, ¿usted sabía que ella investigaba a su hermana? ¿Puede precisar la pregunta, doctora? Sí, cuando usted removió a la doctora Revilla, ¿usted sabía que ella investigaba a su hermana Egma? Sí, cuando fui nombrada como fiscal suprema, una de las preguntas que me hicieron en mi entrevista personal fue si yo, estando en el cargo, podía haber alguna interferencia en los procesos, de lo cual, y lo digo y lo ratifico, jamás interferiría en ninguna investigación de ningún familiar, ni de ningún amigo, ni de nadie, porque siempre respeto mi vocación de servicio y siempre diré que se haga justicia como debe hacerse. Ese siempre ha sido mi lema, doctora. Finalmente, ¿por qué no esperó que la doctora Revilla concluyera la investigación en el proceso de su hermana para así ratificar lo que nos dijo en esta sede? Doctora, yo era la líder de una institución que lo único que quería era que haya justicia y que sea una justicia más célere. Entonces, ¿cómo podía lograr si, de acuerdo a los informes de productividad, señalaban que no llegaban ni al 50%? ¿Cómo por un caso? O sea, más bien sería de que por favorecer o cuidar el caso de mi hermana, yo no veía el caso de las demás personas, de los demás ciudadanos. Yo tenía que dar prioridad a que teníamos un montón de casos pendientes. ¿Qué reclama la ciudadanía? Reclama justicia. Y justicia tardía no es justicia. Teníamos que ver la celeridad de los casos. Y por un caso no se podía dejar pendiente. Cuando uno tiene un objetivo, un liderazgo, tiene que tomar las decisiones que corresponden, y se tomaron las decisiones, y todas basadas con un soporte técnico y de acuerdo a la Constitución y a la ley, no por subjetividades. Bien,
Doctora, la doctora Solari reemplazó a la doctora Revilla, ¿no? Efectivamente, doctora. ¿Cuánto tiempo? No recuerdo exactamente cuánto tiempo, fue por breve término. ¿Por qué, siendo una fiscalía muy importante, la que tenía a cargo casos muy emblemáticos, estuvo tan poco tiempo y la cambió por el doctor Terán? Doctora, justamente en el concurso en el cual participé, se quedó un cuadro de candidatos en reserva. Al haber participado, sabemos cuán difícil y tedioso es poder concursar y luego quedar como candidato en reserva. Es por ello que se decidió, dijimos, vamos a dar esa oportunidad a las personas que están como candidatos en reserva. Y tanto el doctor Franklin Tommy como el doctor Terán estaban en esa posición. Por eso es que se escogió a ellos, no por amistad conmigo, sino porque ellos estaban como candidatos en reserva. Y es por ello que se decidió que la doctora Solari pase a la Fiscalía de Control Interno. Y esa decisión fue aprobada en la Junta de Fiscales Supremos. Bien, muchas gracias, doctora. Es todo, señor presidente. Perdón, una pregunta acá a mi mano izquierda. Por favor, doctora. Gracias, señor presidente. Renovando el saludo a la doctora Benavides y a su defensa técnica. ¿Puede precisar cuáles fueron los criterios para la evaluación de productividad de los despachos de las Fiscalías Supremas que usted ha señalado? Los índices de productividad están señalados en las directivas correspondientes, doctora. Eso ya depende de cada gerencia, por eso existen las gerencias de apoyo al despacho de la Fiscalía de la Nación. Una de esas gerencias es la gerencia de productividad. Ellos son los que miden, no solamente, como le digo, por despacho, sino también por fiscal. Y en la línea de trabajo que desarrollamos durante el año y medio que estuve como fiscal de la Nación, se desarrolló justamente para que ya no sea, porque había mucha queja de que era por despacho fiscal. Entonces, el objetivo era que cada fiscal supere el 50% de productividad, para así tener mejorar la imagen del Ministerio Público y tener un mayor acercamiento hacia la población. Sí, pero sería muy ilustrativo para nosotros y para también la población, sepa cuáles son esos criterios, ¿no?, que se consideran para la evaluación de la productividad, en este caso, en los despachos de los fiscales supremos. Los ítems son casi idénticos en todos los despachos, doctora. Son ítems de índices fijados, por ejemplo, disposiciones de archivo, disposiciones de formalizaciones, en las investigaciones preliminares, si concluyó una, ese es me va como un punto, un porcentaje. Luego en las investigaciones preparatorias, si esta fue sobreseída, fue archivada, son varios puntos que hay que tomar en cuenta de acuerdo a lo que maneja cada despacho fiscal. Y eso está establecido, doctora. No es que yo ya lo haya fijado yo como fiscal de la Nación. No, eso fue fijado con anterioridad. Y quiero aclarar que el señor Cartolín, gerente de productividad, no lo puse yo. Ya venía de gestiones anteriores. Gracias por su respuesta. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora. Doctor, por favor. No, el doctor Conocía de la investigación que venía realizando la doctora Revilla su mano. Usted, al removerla, consideró de que podía estar en un conflicto de intereses o un dilema ético respecto de esa remoción. Por supuesto que no, doctor Falconi, porque esa investigación está a cargo de un despacho fiscal. Un despacho fiscal en la cual ya en la etapa en la cual se encontraba la investigación contra mi hermana era una etapa de una investigación preparatoria, que ya no depende de una decisión fiscal, sino de una decisión judicial.
conforme ya sucedió que ha intervenido el juez Checle y ha determinado que esta investigación se amplíe. Gracias, doctor. Por favor, puede ser uso de la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Saludando a la doctora Benavides y a su abogado, el doctor del Castillo. Doctora Benavides, usted, ya en condición de fiscal de la Nación, ¿ha participado de alguna reunión, de algún encuentro con el abogado Roy Gates respecto de eventual defensa, intervención, apariciones públicas de ese letrado respecto de la situación de su hermana Emma? Gracias por la pregunta, doctor. Esa es materia de investigación y por la reserva de la investigación penal, no sé si es prudente la respuesta y que sea en público, doctor. ¿Usted requeriría reserva para responder a la pregunta? Le estoy diciendo que es un tema que lo decidan. Como sabemos todos, usted tiene en relación a la pregunta, o si usted prefiere, podríamos pasar a una sesión reservada para poder escuchar su respuesta. Si prefiere, puede guardar silencio, por supuesto. No tengo por qué guardar silencio, quiero dar respuesta, en todo caso, para que sea una respuesta directa hacia ustedes y no sea a través de la prensa. ¿Por qué? Porque hay un artículo en el Código Procesal Penal que señala que las investigaciones en el área penal son reservadas. Y después no vaya a ser como siempre soy la culpable de todo, después van a decir que yo estoy comunicando a la prensa y que eso es materia de investigación, e inmediatamente se me denuncie o se me aperture otra carpeta por haber levantado la reserva de la información de una carpeta penal. Si entiendo bien, ¿está pidiendo usted pasar a sesión reservada o decide no responder al respecto? Le estoy diciendo que decidan ustedes, le estoy diciendo cuál es la posición penal, cuál es la reserva de la investigación que dice el Código Procesal Penal y lo pongo a decisión de ustedes si desean pasemos a sesión reservada o que se mantenga esta pregunta en stand-by, no sé. Eso lo dejo a decisión de ustedes, doctor. La solicitud de reserva la formula en todo caso el investigado. No corresponde a nosotros establecer si es que le vamos a habilitar una reserva. Pero en todo caso, pues dejo formulada mi pregunta. Usted tiene los medios para responder a ella si es que lo desea en esta fase o más adelante. Gracias, presidente. Gracias. Se lo voy a responder por escrito inmediatamente y lo voy a ingresar a la carpeta, la respuesta a esa pregunta, para Magnífico. que no sea pública, por favor. Magnífico, lo agradezco mucho. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de algún miembro del Pleno? No habiendo más preguntas por parte de los miembros del Pleno, se daría por concluida la presente diligencia. Muchas gracias.